Y la pregunta del millón, José Dantes, ¿saldrá Danilo? Porque solo veo ahora aspirantes a la Secretaría General. Todo esto entonces conduce a que parece que la renovación será la salida de Charlie Mariotti solamente. ¿Se quedará Danilo? ¿Continuará? Él nos ha dicho claramente que se lo pueden pedir, pero que al final será su decisión. Y su decisión está supeditada a razones que no necesariamente son de el dominio de todo el mundo o de todo el que pide y quiere que él siga. Yo particularmente quisiera a un líder de mi partido sano que a un presidente de mi partido que por el afán del día a día su salud se comprometa de una manera tal que no se pueda recuperar. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Como anuncié, recibimos al gran amigo José Dantes, joven brillante, una persona que ha estado desarrollando una carrera política bastante productiva, siempre con propuestas, con una gran responsabilidad. Diferentes roles ha jugado José Dantes. Dirigió la campaña de la gran amiga Zoraima Cuello, que fue candidata vicepresidencial del PLD. Ha manejado y estado presente en todos los procesos importantes del PLD, en la Junta Central Electoral, discutiendo la ley de partidos, acompañando esa organización política en cada uno de los grandes pasos y decisiones que ha tomado en la última década y media, diría yo, y ocupó importantes posiciones donde hizo una gran gestión. De esos perfiles que no solo por ser joven, sino por ser ético y moralmente correcto, merece que la sociedad valore todo esto. ¿Lo hará el PLD? Vamos a conversar sobre eso. José, bienvenido. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para mí es un placer estar aquí contigo, Francisco. Igual. José, el PLD se debate un proceso para el cual debía abocarse, pero ahora hay muchas convulsiones y has precisamente lanzado tus aspiraciones a la Secretaría General. ¿Qué te mueve en medio de todo esto aspirar a sustituir a Charlie Mariotti y a ser parte de la emergencia, ¿no?, de la renovación que gran parte de la dirigencia y militancia de esa organización política está reclamando? Sí. Mira, más que sustituir a alguien en particular, yo creo que se trata de concluir con un proceso de transformación que se inició en el 2020 a la salida de nuestro partido, de las gestiones de gobierno de ese momento, y que por causas que fueron ocurriendo, pues no fue posible que eso se llevara a un término, ¿no? Entonces se inició con ese proceso de transformación. Las secretarías de trabajo pues se les dio un giro, se seleccionó un nuevo comité central, un nuevo comité político al cual llegamos nuevos miembros y nos prácticamente nos focalizamos a todo un proceso de captación de nuevos miembros que se llamaba Suma de las Estrellas o algo así, donde se pudo prácticamente engrosar las filas de nuestro partido con más de 400,000 jóvenes nuevos. Y todo ese proceso se hizo en el año 2021 hasta mediados del 22, por ahí. Luego de ahí nos vimos en la necesidad de hacer un proceso de consulta para poder determinar quién debería ser nuestro candidato o candidata presidencial. Y entonces, pues todo eso lamentablemente puso en pausa, puso en suspensión ese proceso de transformación. ¿Y por qué era y sigue siendo necesario ese proceso de transformación? Porque nuestro partido lamentablemente no fue evolucionando con la sociedad. Para nadie es un secreto que nuestro partido transformó la República Dominicana, la convirtió en un referente en todo nuestro continente en términos económicos. Aquí se hicieron obras de infraestructura vial que fueron fundamental para ese desarrollo económico. Cualquier sector de la vida nacional, tú ves los datos de lo que era antes y lo que fue luego de que hubo nuestra gestión, pues tú te vas a dar cuenta de un salto cualitativo, ¿no? Y todo eso impactó en la vida de la gente. Ahora,
si bien es cierto que todas esas grandes transformaciones cambiaron nuestro país, no es menos cierto que quedó algo pendiente, y era que nuestro partido se transformara también. Y eso quedó trunco en el 2020, 2022, y entonces ya es hora de que se retome ahora, luego de concluido este proceso electoral, y ante esos fines yo creo que lo que nosotros debemos hacer es escuchar lo que el pueblo nos ha estado diciendo desde hace 4 años, que como interlocutores ya no ven a, vamos a decir, a la dirección actual de nuestro partido como los más, vamos a decir, con quien se identifican, para que sean sus interlocutores, para que sean sus intérpretes de los sueños, los temores, las preocupaciones, los anhelos del pueblo dominicano, y por vía de consecuencia yo creo que entonces, tal y como vamos a decir, las aspiraciones de la sociedad del 2016 no son las de hoy, pues de esa misma forma nuestro partido debe abocarse a concluir con la transformación que pueda darle al pueblo dominicano, en este caso, un partido con el cual ellos se sientan identificados, un partido del siglo XXI, un partido que se renueve por completo, pero no en términos biológicos, porque hay gente que cuando habla de, que cuando oye ese término, se focaliza nada más a esa parte. Esto no se trata para nada en lo absoluto de que salgan los más viejos para que entren los más jóvenes. No, la renovación es un concepto integral que incluye un cambio de visión, un cambio de filosofía, un cambio de discurso, un cambio de potencialidad para poder conectar con la sociedad a la cual tú sirves. Entonces yo realmente creo que en ese proceso de la renovación, pues nuestra Secretaría General, que va a quedar ahora vacante por decisión propia del actual secretario, pues debe ser ocupada por alguien que pueda recoger, vamos a decir, todas esas cualidades a los fines de contribuir, junto con todos los compañeros, a que nuestro partido pues pueda adaptarse a uno del siglo XXI. ¿Está listo? Y es una pregunta que me hago, y yo sé que mucha gente también en el país que le está dando seguimiento a lo que está pasando en el PLD. ¿Está lista la alta dirigencia, los miembros del comité político, Danilo Medina, asumen el proceso de transformación, de renovación como algo real? Porque ustedes han insistido, y la realidad electoral le ha dado de frente, en que el partido no conecta con la sociedad. Ese partido del siglo XXI, si alguien preguntara, pero ¿por qué José Dantes dice eso? Bueno, porque sacaron 0 senadores en este proceso, porque el candidato Abel Martínez solo llegó a un 10%. Entonces, la pregunta es, ¿se quiere de verdad en el PLD, cuando se cierra la puerta del comité político, esa transformación? ¿Están dispuestos a abandonar la silla los miembros del comité político? Y la pregunta del millón, José Dantes, ¿saldrá Danilo? Porque solo veo ahora aspirantes a la Secretaría General. Todo esto entonces conduce a que parece que la renovación será la salida de Charlie Mariotti solamente. ¿Se quedará Danilo? ¿Continuará? Mira, yo creo que en el colectivo de nuestro comité político hay una gran parte que entiende que hay un ciclo que ha concluido y que se abre otro. Lamentablemente en la vida no siempre es lo que uno quiere, sino lo que sobreviene. Y en este caso a nuestro partido le ha sobrevenido un mensaje en los últimos 4 años de que ya la sociedad no nos quiere escuchar. A este partido no lo escucha. A estos actores no los escucha. Porque hay una desconexión, hubo una pérdida de confianza por las causas que sean, que todos muy bien sabemos cuáles son esas causas, pueden variar de color, uno de otro, pero básicamente todos estamos claros. Entonces, en nuestro comité político hay un grupo consciente de que este ciclo ha llegado y de que hay que darle su conclusión. Hay miembros que, claro está, se resisten y nos damos cuenta con todos los subterfugios que ellos ponen ahora en todo este proceso. El presidente Medina en esa reunión fue claro, fue enfático, y nos recordó que cuando él asumió la presidencia fue con un compromiso,
y era de ostentarla durante 4 años, a los fines de poder garantizar la cohesión de nuestro partido, de poder garantizar, vamos a decir, cierto orden institucional luego de un proceso electoral que habíamos salido fuera del poder, siendo él el presidente de la República. Nos lo ha reiterado, pero siempre van a haber voces que quieren, vamos a pensar, ¿no?, que él siga, etcétera, y es algo válido, es algo legítimo. La pregunta es, nos hemos detenido a pensar realmente, a entender el mensaje de la sociedad, que es que hay actores que ya el pueblo lamentablemente no se conecta con ellos. Entonces no lo digo por él, lo digo por todo nuestro comité político, lo digo por toda nuestra dirigencia. Entonces yo creo que aquí nosotros debemos ser lo suficientemente responsables. Claro, yo reconozco en ese señor que es el líder de nuestro partido y ha sido un héroe, porque en todo este proceso trabajó como más que muchos, inclusive miembros de nuestro comité político. Y aún con la situación de salud que él tuvo y que aún tiene, se fajó como nadie. Entonces eso para mí es algo loable, pero mucho más loable es el hecho que él desinteresadamente y a sabiendas de que habían grupos que quieren que él continúe, dijo claramente, no, yo no voy a seguir. Porque yo entendí... ¿Y tú le crees a Danilo? Yo le creo. ¿Tú crees que Danilo va a salir del PLD? Mira, yo le creo porque la forma tan enfática y reiterativa que él lo hizo en nuestra reunión, en encuentros que hemos tenido posteriormente a esa reunión, él nos ha dicho claramente que se lo pueden pedir, pero que al final será su decisión. Y su decisión está supeditada a razones que no necesariamente son de el dominio de todo el mundo o de todo el que pide y quiere que él siga. Yo particularmente quisiera a un líder de mi partido sano, que a un presidente de mi partido que por el afán del día a día su salud se comprometa de una manera tal que no se pueda recuperar. Por lo que yo creo que son válidas las expresiones que se están dando de parte de mucha gente de que él reconsidere poderse mantener, pero creo que realmente todos debemos pensar en el presidente Medina, en lo que son sus deseos y en lo que son sus causas de por qué él está haciendo esto. Igual con nuestro propio secretario general, que de una forma voluntaria dijo claramente que él no pensaba continuar en el cargo. Y por esa razón entonces es que se abre todo este proceso en el cual yo particularmente quiero ser el próximo secretario de nuestro partido para, de la mano de un nuevo comité político, un comité central nuevo, de la mano de toda la dirigencia del país, entonces se pueda concluir con este proceso de transformación, de renovación, no solamente de visión, de filosofía, de discursos, de ideas, sino hasta del cómo, de la forma en que tú transmites ese mensaje, de la forma en que tú te conectas con la sociedad, porque hay gente que cree que con el simple mensaje basta. No, la forma en que tú envías ese mensaje, claro, muchas veces es más importante que el mensaje propio. Sí, la forma que el fondo, claro, y los interlocutores. Entonces hay todo un tema vamos a decir, de volver a trabajar una marca que ha sido muy golpeada. El PLD es una marca que ha sido golpeada por las razones que sea, de manera deliberada. Qué bueno, José, que lo digas así, porque yo he insistido y creo que es parte también de la responsabilidad política. La política no es matemática ni es ingeniería, es una combinación de arte y ciencia. Entonces, ¿qué nos enseñan cuando vamos al psicólogo, cuando vamos al médico? Que tú tienes que tener un diagnóstico y tienes que aceptarlo. Claro. Entonces, si el PLD no acepta, claro, que tiene problemas serios y que tiene que enfrentar una enfermedad que lo ha desconectado, rostros cansados, gente que viene desde Lionel con Danilo y que quiere continuar, mientras tú tienes entonces en el PRM a Faride, mientras tienes a Jean-Louis, tienes a Wellington, mientras tienes a Paliza, tienes a Carolina. Es decir, en el PRM, fíjate que la magia no es a la NASA, pero tú tienes a Chu,
Tienes a Milagros, tienes a Esquia Guerrero. ¿Por qué los viejos robles no están en el PRM? Porque si tuvieran, no hubiesen ganado. Claro, pero además yo creo que realmente de esto ahí es donde está la clave. Yo creo que esto se trata de lograr una simbiosis, una combinación entre el liderazgo tradicional que haya sido capaz de evolucionar a la sociedad del siglo XXI y el relevo político ya propio de esta generación. Esto no se trata de sacar a alguien por términos de que tenga una edad X, porque por ejemplo, el expresidente José Mujica de Uruguay tiene 89 años, pero es un señor que al día de hoy conecta con la sociedad del siglo XXI de ese país. Entonces, si nosotros tenemos gente con esa visión, con ese discurso, con esa manera de interactuar y de poder conectar con la sociedad, pues será parte de este proceso de relevo. Y no desconozco, todo lo contrario, hay que reconocer los méritos de todos esos dirigentes que le han dedicado más de 40 años a ese partido, primero para construirlo, luego para convertirlo en una opción de poder y luego para desde las funciones públicas haber llevado a cabo la mejor gestión de gobierno que impactó en todos los sectores de la vida nacional. Se les respeta, se les agradece, gratitud eterna. Vamos a ver quiénes de ellos van evolucionando de una manera tal que puedan formar parte de este relevo institucional. ¿Por qué? Porque los partidos con vocación de poder responden a las aspiraciones de la sociedad. Entonces, el PLD cometería un grave error de continuar esperando que la sociedad nos entienda cuando debe ser todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que entender a la sociedad. Y entender a la sociedad implica entender el mensaje que desde hace 4 años nos están mandando. Relevo, relevo. Queremos nuevas ideas, queremos una visión distinta, queremos un interlocutor que yo considere válido. No significa que este es malo, que aquel es... No, es un tema de que hay canciones que llegan, que se pueden pegar, que están de moda, pero que luego de un tiempo, una canción buena, sí, yo la oí, a mí me gustaba, pero ya no la oigo más, por más buena que sea. No quiero bailar. No la quiero bailar, me la ponen en una discoteca y le hago seña al tigre, güey, ponme tal cosa. O sea, porque las sociedades son así, son cambiantes. Entonces, la sociedad del 2012, del 8, del 16, no es la misma del 24 y por esa razón necesitamos llevar a cabo, necesitamos concluir la transformación institucional de nuestro partido. Hay, si se quiere, dentro del PLD, José, un grupo importante del comité político y de la alta dirigencia que te ve a ti, a Juan Ariel, que son de los rostros que más conectan, que de repente hay muchos más, pero debo reconocer que en lo particular, mi laboratorio, cuando veo tu rostro y veo el de Juan Ariel, veo la combinación perfecta, la mística, y ustedes representan mucho de la garantía de la lealtad y el agradecimiento a lo viejo, pero la ruptura de un nacimiento de un nuevo PLD. Pero hay mucha gente que ve esto como una traición, como una desobediencia, que lo ve como una deslealtad, Danilo, a Charlie Mariotti. ¿Cómo ustedes están manejando eso? Mira, yo creo que eso es Estoy hablándote muy sincero con el amigo. Y yo soy sincero. Claro, todo el que me conoce sabe que yo soy no voy a decir una cosa sin ti. No, después, mira. Y para eso estás aquí y por eso te recibo con tanto agrado y te presenté como lo hice, porque si no me identifico, hay con gente del PLD. Gracias, Francisco. Que yo no me sentaría a hacer Francisco. un programa. Gracias, Francisco. Yo realmente eso que le tengo mucha valoración. Mira, puede haber gente que piense así, de esa forma. Ahora, yo creo que la lealtad al presidente Medina, la lealtad al secretario general, se demuestra en las acciones, se demuestra precisamente en la lealtad a la institución. Además de Juan Ariel, además de mí, hay muchísimos otros compañeros y compañeras valiosísimos. Mira, por ejemplo, en esta campaña presidencial, Soraima Cuello era una desconocida. Cuando todo el mundo la conoció y vio su capacidad, dijo, wow, pero ¿y esta mujer de dónde la sacaron? Es de nuestro partido. Entonces, como ella, como Juan Ariel, como Johnny Pujols, como muchos otros, hay una cantera de gente muy preparada, muy capaz, con experiencia, pero además
con la visión que estamos ahora requiriendo. Entonces, el que piense que esto es un acto de deslealtad, lamentablemente está perdiendo de vista el contexto histórico que está viviendo no solo nuestro país, sino nuestro partido. Y cuando yo escucho voces, por ejemplo, que con este próximo Congreso lo quieren satanizar, y hasta la propia palabra renovación la quieren satanizar, porque lo ven como un acto de deslealtad, parece que pierden de vista que la sociedad nos mandó otro mensaje ahora en el 24. Y muy bien, podemos decir que este gobierno usó los recursos del Estado, que lo hizo, que manipuló, que lo hizo, que la propaganda apabulló, que lo hizo. Pero, ¿qué contrincante político no usa todas las armas que tiene? Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Nos vamos a sentar a esperar que un contrincante político sea sincero y no use las armas, y entonces ahí vamos a salir y hablar con la sociedad, o que la sociedad lo entienda eso, o vamos a actuar en consecuencia. Tenemos que actuar en consecuencia. Y como dice Peña Suazo en una de sus canciones que me encanta citar, al pueblo se le complace. Si ese pueblo quiere mambo, vamos a darle mambo porque al pueblo se le complace. Entonces, eso lo que significa es que los partidos con vocación de poder deben responder a las demandas, a las aspiraciones de la sociedad. No es posible. O sea, ¿por qué la mercadología es una ciencia? Estudia la psiquis humana y te trabaja un producto de una manera tal que conecte con tu psiquis y que tú tengas la necesidad o la intención o el interés de adquirirlo. Se llama la ciencia que estudia el comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor. Así. Entonces, los partidos políticos son entes para ser consumibles por la ciudadanía. ¿A través de qué? A través de las ideas, a través de una filosofía, a través de una visión. Entonces, yo creo que nuestro partido, si quiere realmente ser un partido con vocación de poder, a los fines de hacer suyas las causas sociales del pueblo dominicano y en un eventual gobierno trabajar a favor de eso, debe abocarse a concluir la transformación y el relevo institucional en todas las áreas y las estructuras de nuestra organización política. ¿Con quién política. te sentirías cómodo desde la Secretaría General y a quién visualizas? ¿Juan Ariel debería ser el nuevo presidente del PLD? ¿Lo apoyaría Danilo Medina? Que viendo a Juan Ariel, que se va a Harvard, a una universidad de tanto prestigio, que escribe, que todos los PLDistas lo aclaman, que no tiene tasa de rechazo. Entonces la pregunta es, ¿será Juan Ariel el nuevo presidente del PLD? ¿Es la figura de renovación, de perfil, que garantizaría esa renovación, pero también que no se haga una crisis que provoque que el PLD, la medicina de la renovación, le sea peor que no renovarse? Sí. Mira, yo realmente creo que puede ser él, puede ser otro. Yo, en mi caso muy particular, yo estoy listo para trabajar con el que sea, porque el que sea secretario general es el secretario general de todos los PLDistas, no de un grupo, no de una facción, no de una corriente, que eso es algo también que nos ha hecho mucho daño. La democracia hay que dejarla fluir, la democracia debe ser libre. Entonces, independientemente de quién se postule para ese cargo y quien finalmente asuma esa función, puede contar en mi persona con un secretario general que va a trabajar 24/7, día y noche, con ese presidente o con esa presidenta, a los fines de nosotros poder lograr las metas que nos hemos trazado para transformar a nuestro partido y que volvamos a reconectar con la sociedad dominicana. No desconocemos nuestro pasado, no queremos renegar de nuestro pasado, pero no podemos vivir del pasado, lamentablemente, porque vuelvo y digo, la sociedad del 2016, cuando logramos un 62%, en las elecciones y que nos pedía a gritos que nos quedáramos y todo lo demás, no es la misma sociedad del 2024. Las transformaciones que nosotros... Cambia rápido, las cosas se cambian de una manera, porque ¿quién se imaginaba en ese 2016 que iba a terminar el PLD
como está hoy día. Pero yo te es voy a casi dar un ejemplo, imposible. pero yo te voy a dar el principal ejemplo histórico universal de eso. Adelante. Jesús entró proclamado rey el domingo de Ramos. Y 5 días después, esa misma gente que lo proclamó rey de los judíos, lo crucificó. Eso es para que tú veas cómo las masas volátiles cambian sus aspiraciones en un momento determinado. Entonces, no va a pasar eso en la sociedad dominicana. No va a pasar eso. Nuestro partido está indemne a que eso pase. Nosotros somos los que más sabemos en el cuarto. ¿En serio? Entonces, yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un acto de humildad. Nos ha faltado humildad y reconocer que no es la sociedad la que está mal. No es la sociedad la que está mal. Quienes debemos revisarnos somos nosotros, porque desde el 2020 nos están mandando un mensaje que o no hemos entendido o no hemos querido entender. Pero ya llegó la hora para que esta transformación se lleve a cabo. Y estoy más que seguro que el padre y guía de esa transformación lo será el expresidente Medina. Ese es el legado que él le va a dejar al pueblo dominicano en términos políticos, porque en términos de gobierno, ahí está su gran obra. Ahora, en términos políticos, el gran legado es liderar este proceso de transformación, de relevo, para poderle dejar a la sociedad un partido fortalecido y listo para las causas sociales del siglo XXI. Midamos un poco, y es interesantísimo escucharte con la claridad con la que hablas, con el sentimiento que expresas, y bueno, de verdad que también yo digo, pero a muy pocos PLDistas estamos escuchando con este discurso de José Dantes, y si el PLD te tomara la palabra y reflexionar y pensar, y si ese hubiese sido el discurso incluso en la campaña, hace rato que ustedes estuvieran viendo resultados diferentes, pero uno tiene que respetar, en mi caso, que no soy ni milito ni simpatizo por ningún partido político, respetuoso. Uno opina y analiza desde el laboratorio social, pero utilizando una especie de indicador para que la sociedad y el país y el mundo que nos ve pueda entender, José, cuáles son las posiciones de figuras claves de cara a este proceso, como Abel Martínez. ¿Qué piensa Abel de este proceso que no se le ha escuchado? Hasta donde tú puedas compartirnos cuál es la posición del ex candidato, claro, de la figura más fresca, del cual tú acompañaste. Danilo hizo más campaña por Abel, sí, que prácticamente hasta por él mismo. Ese mérito hay que dárselo. Es decir, uno veía a Danilo en medio de la misma enfermedad en el país completo. Y ahora uno me pregunto, ¿cuál es la posición de Abel? Mira, Abel, por lo que he escuchado de él, Abel está totalmente consciente de que nuestro partido no puede realmente perder más tiempo. Debe llevar a cabo este proceso de transformación, debe llevar a cabo este proceso de relevo. Él es parte de ese relevo porque fue, vamos a decir, la persona que cargó sobre sus hombros la candidatura presidencial. Entonces, Abel es una persona que tiene 50, 51 años, creo. Es una persona que ha demostrado lo eficiente que fue en todas sus funciones públicas. Entonces, él está a favor de todo este proceso y debemos tener en cuenta de que, vuelvo y digo, esto no se trata de un quítate tú para ponerme yo. Esto se trata de un proceso de transformación, de visión, de filosofía, de ideas, de discursos, de actores, que no necesariamente esos discursos, esa visión, esa filosofía, no necesariamente van a ir solamente de la mano de nuevos actores, pueden ir de la mano de actores políticos tradicionales de nuestro partido, siempre y cuando hayan evolucionado. Porque esa es la condición sine qua non. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían nombres que tú visualizas? No, porque no es un tema de nombres. Pero no es un tema de nombres, es un tema... Mira, para hacerme una idea, porque a mí mismo me cuesta, por ejemplo, yo digo, bueno, Francisco Javier García. Lo que ocurre es que... No, lo que ocurre, Monchi Fadul. No, tú sabes cómo tú llegas a esa conclusión. Tú ves ¿Cómo sería el ejercicio? Fácil. Tú ves cada uno de los perfiles y tú ves, analizas su discurso con su trayectoria. Y si su discurso y su trayectoria conectan con lo que la sociedad hoy quiere, pues ese es un interlocutor válido para este proceso de relevo.
Margarita Cedeño de Fernández. ¿Cuál es la posición de Margarita? Margarita Cedeño. Margarita Cedeño. Sí, sí. Ahora, sí, ya el de Fernández. Margarita Cedeño, una gran destacada miembro de nuestro comité político. Margarita Cedeño ha estado un poco ausente por temas muy personales, pero Margarita Cedeño es una de las personas que más entiende este proceso también. ¿Está de acuerdo Margarita con la renovación? Sí, yo creo que sí, por lo que he hablado con ella, habemos una cantidad importante de nuestro comité político y nuestro comité central que entendemos que el futuro del partido es concluir con ese proceso. No podemos mantenernos en el pasado. Con el pasado no vamos a cambiar el futuro lo vamos a cambiar con el presente, y ese presente tiene que estar imbuido, vuelvo y digo, de ese relevo institucional. No se trata de caras ni edades. Entonces han querido satanizar la renovación y han querido presentarlo como una traición. Aquí nadie está traicionando a nadie. Al presidente Medina nadie le pidió que no optara por un segundo mandato frente a la presidencia de nuestro partido. Fue él que voluntariamente, fue él que motu propio dijo, recuérdense, y nos lo dijo a todos, recuérdense que mi compromiso cuando asumí esto fue, solo lo asumo por 4 años y si es la voluntad de todos. Y así fue, porque fue aclamado a unanimidad. Bueno, aclamado significa a unanimidad, en este caso es un pleonasmo. Fue aclamado por todos en el Congreso pasado, en el 2020. Entonces, y era de entenderse, porque claro, venía de ser presidente 2 veces y de crear el gran liderazgo, primero bajo la sombra de Lionel, pero luego Danilo, que fue el artífice, el arquitecto, el articulador del PLD, descolla. Y te quiero preguntar finalmente, ya en un minuto que nos queda, sí. José, renunció el miembro del comité político, tu tocayo, José del Castillo Sabiñón, diciendo, me hago a un lado, José Ramón Peralta, en un proceso penal delicado, dice también, no voy a aspirar más, pero solo la renuncia de José del Castillo y de José Ramón Peralta. ¿Qué proporción de ese comité político entiendes tú que va a salir para completar la renovación? Mira, esos 2 gestos para mí son loables, son plausibles, los felicito a ambos. Cuando tú lees la carta de José del Castillo, tú te das cuenta que puede ser media contradictoria en el sentido de que él dice que se hace a un lado para facilitar la renovación. Para mí él era parte de ese proceso de la renovación, pero quizás entiende que puede dar paso a otras figuras que puedan conectar más. Entonces yo eso lo aplaudo, lo felicito. En el caso de Peralta también. Es una persona que ha entendido que ya su ciclo en esta etapa para esa función pues realmente ha llegado a su fin. Yo creo que lo que todos debimos hacer fue exactamente eso. Poner su puesto a disposición y renunciar. Poner puesto pero como hay cosas institucionales, como hay un congreso que se convocó para tales fines, pues continuamos en esas funciones hasta ese congreso cuando cesan todas las autoridades y vamos a proceder a la elección de una nueva dirección política. Te deseo éxito, José, de verdad. Muchísimas gracias, gusto escucharte. Cuenta con el apoyo de la sociedad que reclama este tipo de política de interlocutores. Ojalá seas el próximo secretario general. Aspira el gran amigo Iván Lorenzo, se nos queda el tema de Johnny Pujols, gente muy valiosa también. Buenos compañeros. Habrá que ver cómo ustedes se logran poner de acuerdo. Claro que eso es parte de la nueva política. Así será. Gracias a todos ustedes. Después de escuchar a José Dantes con estas primicias y con su visión de la discusión y la renovación del PLD, nos vamos a las redes sociales. Continúen con la programación de Teleradio América. Bendiciones.